Los Guloyas de San Pedro de Macorís. Lo tenemos para todos ustedes en este reportaje especial. Los Guloyas fueron reconocidos por la UNESCO como un patrimonio cultural de la humanidad. Esto sucedió en el año 2005, pero básicamente también nos dice que su baile ha trascendido, que lo que crearon pudo contagiar más allá de las fronteras de San Pedro de Macorís. Un baile que tiene raíces cocolas, pero con base en las Antillas Británicas. Los cocolos que vinieron al corte de la caña a trabajar en los ingenios, luego de la zafra, que era en el mes de septiembre, empezaban a ensayar y a practicar, y luego exhibían sus bailes en las calles de San Pedro de Macorís el día de Pascua, que era el 25 de diciembre, el 1 de enero, día de Año Nuevo, y el 6 de enero, día de los Santos Reyes Magos. En esas fechas religiosas, navideñas, exhibían sus bailes, sus colores, su música, su pluma de pavo y pluma de pajuil que adornaban sus atuendos, pero sobre todo expresaban a través de su música la alegría y los deseos de libertad expresados a través del tipo de la vida que vivían en los bateyes. Para todos ustedes, los Guloyas en Camino Real. Cada 25 de diciembre y 1 de enero, su magia envolvente impregna a este pueblo conocido también como la Sultana del Este. Esta expresión cultural se ha convertido en parte de su propia identidad, por no decir en su identidad misma. Hablar de Guloyas es sinónimo de cocolo, y hablar de cocolos es sinónimo de San Pedro de Macorís, como si todo fuera la misma historia. La expresión cultural Guloya llegó a San Pedro de Macorís con los cocolos hace más de 100 años. Pero, ¿de dónde llegaron los cocolos a la Sultana del Este? ¿Qué los motivó a llegar allí? ¿A qué se dedicaban? ¿Dónde se establecieron? ¿Por dónde llegaron? Bueno, yo creo que las emigraciones han sido normales de pueblo en pueblo. Y en ese tiempo que había una emigración cocola, había una necesidad en esas islas. Si tú te das cuenta, esas islas inglesas no solamente emigraron a República Dominicana, emigraron sobre todo donde habían los ingenios, que era Cuba, República Dominicana y algunos a Puerto Rico. En octubre de 1893, Bass también diligenció braceros en el Caribe inglés, a quienes, al igual que los puertorriqueños, les pagó el pasaje para que se trasladaran a la República Dominicana. De este esfuerzo, el primer contingente que tenemos noticias llegó al puerto de Santo Domingo el sábado 14 de octubre en la goleta española Ponceña. Unos 100 braceros procedentes de las islas de Vieques, San Tomás y Barbado, al llegar al puerto de Santo Domingo, abordaron la goleta nacional Chicago que los llevó a San Pedro de Macorís, donde finalmente fueron trasladados al Ingenio Consuelo, explica el historiador Orlando Hinoa en el libro Azúcar, Árabes, Cocolos y Haitianos. El historiador Orlando Hinoa en su libro cita a Bass. Se trata del empresario azucarero William L. Bass, de origen norteamericano, aunque nacido en Cuba. Para la época dueño del Ingenio Consuelo y pionero de la inmigración de cocolos como mano de obra para la industria de la caña de azúcar. Cuando la industria azucarera va tomando un poco de modernidad con el vapor, etcétera, se opta por traer de las islas a los emigrantes baloventinos porque son asequibles al idioma para la administración americana. Muchos de aquellos inmigrantes de las Antillas Menores optaron por establecerse aquí. En el país encontraron mejores condiciones de vida que en sus zonas de origen. Además de islas de Vieques, San Tomás y Barbado, llegaron de San Quix, Nevis, Montserrat, Dominica, Antigua, Anguila, San Martín, Islas Vírgenes, Aruba y Curazao. Los costos del viaje los cubrían los empresarios del azúcar. Ellos vinieron mayormente a los ingenios y también a la agricultura.
Es imprecisa la fecha de llegada del primer contingente de inmigrantes de las islas inglesas traídos a República Dominicana como mano de obra para los ingenios de producción de azúcar y para el corte de la caña. Para la zafra que se preparaba a finales del año 1890, los braceros cocolos empezaron a llegar en gran cantidad a los ingenios dominicanos. El Listín Diario informó que sobre 1.200 cocolos han desembarcado ya en el puerto de esta ciudad y aún hay anunciado muchos más. Una fecha u otra. La realidad es que la llegada a San Pedro de Macorís de los primeros inmigrantes de aquellas islas se produjo en la última década del siglo XIX. Para la época, la Sultana del Este ya se había convertido en la principal fuerza productora de azúcar en República Dominicana. 10 años antes, San Pedro de Macorís aportaba solo el 14% de la producción nacional. Entonces tenía instalado 2 ingenios. Para 1892, ya la fuerza de la mano de obra de la inmigración de las islas se dejaba sentir. Los inmigrantes de las Antillas Menores adquirieron en San Pedro de Macorís el calificativo de cocolos. El origen del término arrastra toda una ola de imprecisión. Algunos hablaban de que fueron los braceros dominicanos quienes primero utilizaron el término. Los braceros dominicanos procedían en gran proporción del sur del país, en cuya región llamaban cocolos a los negros haitianos que atravesaban la frontera. A pesar de que otras investigaciones están pendientes para arrojar más luz sobre el tema, por ahora se puede concluir, tal como lo hizo Pedro Mir en el año 1977, que el apelativo cocolo era inmensamente insultante cuando se empezó a usar en San Pedro de Macorís para nombrar a los braceros azucareros procedentes de las Antillas Menores. La inmigración de mano de obra cocola para la industria de la caña terminó a finales de 1920. Para entonces, había finalizado la conocida Danza de los Millones, época floreciente que vivió la industria del azúcar como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, los precios del producto se dispararon y trajo altos beneficios a República Dominicana. El quintal había pasado de venderse a $5.5 en 1914 a $22.5 en 1920. Luego del florecimiento llegó la crisis y los empresarios locales recurrieron a la mano de obra haitiana, más barata y accesible. La inmigración cocola tuvo su final hace casi un siglo. Sin embargo, la impronta cocola en diversas áreas permanece y tratan de que no se olvide, como es el caso de la cocina cocola. Yo creo que es muy importante porque es una gastronomía que ha ido en decadencia y por tal razón nosotros hemos tratado de poder dar a entender a esta juventud que hoy en día hay en nuestro pueblo de que verdaderamente la gastronomía cocola es importante para nuestra cultura en República Dominicana. Juan Silié Dunker es el administrador del restaurante Rincón Cocolo, ubicado en el barrio Miramar, en San Pedro de Macorís. Sus abuelos llegaron de Curazao y San Martín en 1910. Se establecieron en el ingenio Angelina, donde su abuelo fue jefe de mecánica. Su familia trabaja en la preservación de la cultura cocola. Con ese fin tienen una fundación y el restaurante. Nosotros vemos lo que es el fungito, el domplino, el bacalao, el pescado, el taco, el pan cocolo, el pan de batata, el componente. Esos productos mayormente son productos que son accesibles al pueblo. Los cocolos también introdujeron al país diversos frutos, entre ellos el pan de fruta, el nance o nanche, conocido como ponceré, y el guavaberry. También ha sido su cultura, sobre todo. No solamente la gastronomía, sino su cultura. Si tú te das cuenta, los cocolos que están aquí en San Pedro de Macorís, donde más se desarrollaron fueron en las iglesias. Los cocolos eran protestantes, eran líderes de iglesias protestantes, líderes de barrio, de logias. Nadal Walcott, reconocido cuentista y pintor de descendencia cocola, considera que el aporte de sus ancestros también se extiende por otras áreas. Habían profesores matemáticos que le dieron clase a los dominicanos de luego que trabajaban en los ingenios. Eso se fue multiplicando al extremo de que
El mismo Trujillo reclutaba matemáticos cocolos para trabajar en la marina. Eran muy matemáticos. En la cuestión de la industria azucarera, los primeros químicos azucareros fueron de origen cocola en su mayoría. La descendencia cocola también le ha dado al país deportistas de talla mundial, entre ellos Ricardo Carty, Alfredo Griffin, Juan Samuel, Jorge Bell, entre otros muchos. Pero cuando se habla del gran aporte de aquella inmigración, hay que mirar de manera obligada al teatro cocolo danzante, popularizado como los Guloya. Una manifestación que vinieron de la isla, de aquellos inmigrantes que vinieron hacia el corte de la caña a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, que vinieron a trabajar aquí en la industria azucarera. Javier Adames Santana es coordinador del Teatro Cocolo Danzante. Se vinculó al grupo en 1992 cuando apenas era un niño y estuvo todos esos años al lado de las grandes figuras de los Guloyas, como Donald Hollister Warner Henderson, a quien todos reconocían como Linda, y Juan Felipe Linis Simon, Rudy, ambos fallecidos. Ellos dos son considerados los mayores exponentes de dicha manifestación cultural. Sí, esta danza se montaba principalmente en Navidad, porque era en el tiempo que ellos tenían libre para ellos poder hacerla, porque la industria azucarera, el tiempo muerto era de septiembre a diciembre. Entonces ellos cogían septiembre y octubre y noviembre de ensayo para salir el 25 de diciembre. Para San Pedro de Macorís ha significado la mayor manifestación cultural que ha existido. Cuando comienza el auge de la industria azucarera en la región este del país, se traen cientos y cientos de trabajadores de esas islas inglesas. Esos personajes traen sus tradiciones, su cultura, su leyenda a San Pedro de Macorís. Y en el tiempo muerto, que era de septiembre a diciembre, celebraban la manifestación de los Guloyas para hacer las celebraciones de Navidades. Esos Guloyas salían en las Nochebuenas por las calles de San Pedro de Macorís, pero ellos no son personajes del carnaval, sino que el carnaval le abre el espacio en la lucha contra el olvido para perpetuar la presencia de quienes hoy, con su cultura, se han ganado la nacionalidad. Los Guloyas, con una música y una orquesta única. El instrumento principal es la flauta, que es la que le da vida al baile. Le sigue el redoblante, el tambor y la campana. Nosotros le decimos campana, pero regularmente es triángulo. La idea del colorido surgió aquí en San Pedro de Macorís, porque cuando lo trajeron los ingleses, nada más eran traje negro. La hacha representa el corte de la caña, la pluma, el baile del pavo real. Hoy los Guloyas son parte de la identidad dominicana, son patrimonio no solamente del país, sino de la humanidad. Good morning, good morning, good morning, mi Guavaberi. Cuando se habla de Navidad, hay que hablar de Guavaberi en San Pedro de Macorís.
Los Guavaberes lo trajeron de San Martín, vinieron con los cocolos aquí al país. Cuando llegaba la Navidad, comenzaban los bulos ya a salir. Tocaban las puertas diciendo good morning, Guavabere. Ellos no se iban hasta que no le daban licor de Guavabere. El Guavabere se pone a hervir 4 a 5 horas. Luego después de ahí nosotros echamos canela, clavo dulce, malagueta. Todas las especies dulces que uno quiere. Y sus puntos de sal y su azúcar. Él se fermenta solo. Si lo deja afuera en no menos de un mes, él te puede producir el alcohol. El dominicano lo que hace es que viene, me lo compra, lo liga en una botella más grande, luego le echa alcohol y lo deja de un día para otro. Entonces él se pone bueno. En la familia nos metieron ese orgullo cocolo por los huesos.